Saludos a todos, bienvenidos sean a este tu podcast, donde queremos que aprendas, pienses y camines como Jesús. Mi nombre es Jonathan, me encuentro con mi esposa Roxana. Saludos, para mí es un privilegio poder estar aquí en tu primer episodio. Sé que lo que vas a estar compartiendo de hoy en adelante, más allá de tu vivencia, es palabra que el Señor ha puesto en tu corazón y que definitivamente muchas personas necesitan escucharlo. Y hablando de personas, yo sé que son muchos los que llevan esperando este momento. Así que qué alegría. Sí, por fin me llené de valentía, ¿verdad? Me dije, vamos a hacer lo que Dios me está mandando a hacer, dejar de estar atrasándolo, meterle excusas, decir, no puedo, estoy muy cansado, no sé. Me inventaba miles de cosas, ensayaba, inclusive hasta ensayaba y no lo hacía. O sea que siempre había algo que me detenía. Bueno, creo que la semana antipasada, cuando dije, voy a hacerlo, me dio hasta un catarro y todo, que inclusive me quedé ronco. Y yo decía, ay, que si no soy yo que lo atraso, hasta me enfermo. Pero ya dije, estamos aquí. No, estamos aquí. Yo dije, no, vamos a empezarlo, vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y nada, vamos entonces a darle una idea a los que nos están escuchando cuál es el propósito de este primer episodio, que viene siendo la introducción del podcast. O sea, básicamente, ¿de qué se va a estar tratando? ¿Cuál es la intención y el propósito que Dios me puso en mi corazón de que por qué tenía que hacer esto? Así que dentro de todo eso, ¿verdad? Yo sé que siempre nos surgen dudas en este proceso de ser cristiano. Y yo dije, wow, qué mejor forma que de aclarar esas dudas y hablar a las personas, ¿verdad? De cómo crecer y cómo desarrollarse, que por medio de este podcast. Y yo dije, expresando básicamente lo que vienen siendo mis experiencias, las cosas que me pasaron, las frustraciones que tuve, por qué me detuve tanto, esas cosas que yo decía que son sencillas, pero que me atrasaron mucho para crecer. Entonces, ¿este podcast va dirigido a todo tipo de personas o solamente es para personas que ya están en el camino, que se han arrepentido? Pues mira, sí, voy a dirigirme básicamente a todas esas personas que también, obviamente que si no conoces a Jesús, obviamente, o a Dios, pues quiero también, obviamente, llevarte en ese proceso de que lo conozcas, pero también va dirigido, como decía anteriormente, a esas personas que ya están en el camino, pero sienten que están estancados. Entonces, podemos esperar que en medio de este podcast, de los episodios, encontremos no solamente temas interesantes, sino también su palabra para aquellos que están comenzando a escuchar quién es Jesús o que lo han escuchado más, sin embargo, nunca han escuchado su palabra. Aquí van a poder recibir un poquito de todo. Sí, un poquito de todo. Y la idea también va a ser llevarlo en modo, lo que es un podcast, conversacional, que sea un lenguaje sencillo, que a lo mejor porque lo escuchamos en la iglesia de una manera quizás más, yo le digo con palabras de domingo, que no se entienden bien. Más formal. Más formal, sí, eso mismo. Y a veces esas cosas pues nos traen dudas y nos quedamos así. Yo dije, no, pues yo voy a hacer un formato donde yo lo pueda hablar bien básico, bien sencillo, una conversación como estamos hablando ahora, para que la gente pueda entender cuál es el plan que Dios tiene, ¿verdad?, en sus vidas, qué es lo que hay que hacer, cuáles son las decisiones que tenemos que tomar, las cosas que tenemos que empezar a dejar, las que tenemos que empezar a actuar. En este caso, por fin actué de hacer este podcast. Pero sí, yo noté como quiera unas dudas que yo sé que mucha gente nos pasa por la mente, que fue lo que me motivó a empezar a hacer esto. Y una de esas dudas sería la siguiente, por ejemplo. Mucha gente se pregunta, ¿cómo logro mantenerme firme para poder agradar a Dios? Eso es una pregunta que, wow, al que está sirviéndole a Dios le pasa todo el tiempo por la mente. ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué todavía, ¿verdad?, sigo quizás fallándole a Dios en esta área? ¿O qué Dios espera de mí? Sí, eso mismo, que Dios espera de mí. O sea, ¿cuál es el plan de Dios en mi vida? Que esa es otra pregunta que tengo aquí de por hecho, que dice, ¿cómo logro cumplir con el plan que Dios tiene en mi vida? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué cosa? O sea, ¿cómo me dirijo? ¿A dónde empiezo? Yo digo que por eso me nació hacer esto, porque yo sé que hay mucha gente así, que tienen estas dudas y los detienen, y que a mí me detuvo mucho tiempo de por hecho, ¿verdad? Que me pasó un montón. Así que por eso yo dije, bueno, vamos a empezar a hacer esto porque yo sé que hay mucha gente que están como yo estuve en algún momento dado. Entonces, entre todas esas cosas, obviamente, como bien decía, si no conocen a Dios, también voy a tratar de lo que es eso. Llenarle, dar esa, ¿verdad?, esa guianza para que puedas conocer más de Dios o conocerlo. Y hablabas que surgían muchas dudas. Básicamente, podría identificar en cierta manera que quizás son cosas que
mucha gente no se atreve a preguntar a personas que son líderes o no se atreven a hablar en la estructura en donde se reúnen porque quizás sientan vergüenza. Así que el propósito de la intención detrás de lo que estás haciendo realmente es ayudarnos a conocer un poco más a Jesús y poder brindarnos esas herramientas que Dios te dio a ti para que hoy pudieras compartir, ¿verdad? Porque Jonathan no es el mismo para nada. de antes No. al que hoy se presenta. Tiene muchas experiencias, muchas vivencias que hoy compartes porque hay una historia detrás de todo eso. Sí, y esa es tu verdadera intención aquí. Sí, no, definitivamente porque quizás todo lo que he logrado no fue de la noche a la mañana, me tomó mucho tiempo. O sea, las cosas que he podido lograr en Dios, obviamente me falta mucho todavía porque todos nosotros, yo le digo que somos discípulos de Jesús siempre. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir aprendiendo de nuestro maestro, que es Jesús, ¿verdad? Y eso fue lo que me motivó a decir, ¿sabes qué? Vamos a empezar a hablar. Poder compartir lo que a ti te detuvo por tanto tiempo, a ellos no les detenga. Eso es así, que todo eso que me detuvo, que fueron muchos años, a mí me tomó mucho tiempo, muchos años poder entender tantas cosas para yo poder empezar a crecer. Yo dije, pues yo tengo que buscar la forma de que no le pase lo mismo a otras personas. Y quiero que compartas un poquito con los que escuchan y ven esto, porque hablas de todo ese tiempo que te tomó crecer. Cuéntales un poquito de tu historia. ¿Fuiste criado en la iglesia? Sí, pues mira, yo fui criado en la iglesia como desde los aproximadamente, yo diría como desde los 7, 8 años. Mi abuela me empezó a llevar desde nene y ella me guiaba, me decía, mira, ve a la iglesia. Me acuerdo que mi abuelo me decía, mira, ¿cuándo te vas a convertir? Él me decía, y yo no entendía, yo, ¿convertirme en qué? Porque yo estaba nene, y yo decía, ¿qué me voy a convertir? Y claro, todo era como en forma de broma, pero a la misma vez serio. Mi abuelo lo que me decía, lo que quiero es que tú le entregues tu corazón a Jesús y que, ¿verdad? Que lo busques. Así que tuviste esas personas que realmente se dedicaron a sembrar la semilla. Sí, tuve esas personas. Desde muy pequeño. Que no me puedo quejar de ver por hecho, porque, tuve ese proceso donde me llevaron, que eso fue parte de mí, ¿verdad? De lo que me mantuvo firme, tener ese temor de Dios. Pero a la misma vez seguía creciendo, ¿verdad? Yendo a la iglesia. Llegué, por ejemplo, a los 15 años, 16, 18. Pero yo notaba que me quedaba como estancado. Como que yo veía otras personas que, por ejemplo, para dar un ejemplo, predicaban, oraban por otras personas. No sé, hablaban en lengua, oraban por personas para que fuesen sanas. Y yo notaba que yo no hacía nada de eso. Como que no sabía ni cómo hacerlo inclusive. Y decía, Señor, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Que yo veo gente que hace tantas cosas para Dios y como que yo no hago nada de eso, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿cuál es el proceso? Sí, como dicen por ahí, ¿cuál es mi llamado? Que eso fue otra cosa que me detuvo de por hecho. Teniendo ya hasta 18 años todavía, yo seguía en lo mismo, estancado. ¿Por qué? Porque estaba esperando ese famoso, yo le digo, el llamado ese, que venga un profeta de fuego y que te diga, tú, el de la camisa azul con líneas, te digo ahora que vas a ser un pastor. Y entonces, como que tenía ese concepto, ¿verdad? Que eso es otra cosa que también nos atrasa. A veces tenemos un concepto de cómo debe ser ese llamado que Dios tiene para nosotros. Y eso me detuvo mucho porque yo decía, pues entonces nada. Hasta que no me lo digan, no me muevo. Hasta que no llegue el profeta y me diga, ¿sabes qué? Marcha y ve marchando y predica y haz esto. Entonces, ¿qué hacías tú? Pues mira, yo lo único que hacía, para que sepas, se van a reír, pero yo... Es triste, ¿verdad? Pero yo pensaba que yo estaba haciendo todo para Dios bien, haciendo eso. Y iba a la iglesia los viernes, que no está mal ir a la iglesia de por hecho, ¿verdad? Quiero que entiendan eso, está muy bien ir a la iglesia. Congregarse, importante. Sí, congregarse, eso está muy bien. Pero ¿qué pasa? Yo lo hacía más como si fuese un trabajo. Yo ponchaba. Yo decía, pues, ¿sabes qué? Voy los viernes sin faltar. Me reúno con los jóvenes. Voy el domingo. Pero yo dije, nada, yo lo que hago es que mientras yo haga eso, yo estoy bien con Dios porque me estoy congregando. Que vuelvo y repito, no está mal. Lo que estoy diciendo es que yo lo vea de esa forma. ¿Entiendes? Como que me congrego y poncho. Entonces, no hacías nada más en cuanto a Dios porque todavía ese llamado no estaba ahí directo para ti. Es que como no había venido ese famoso profeta de fuego, pues yo decía, pues nada, pues me quedé esperando. Entonces, bueno, hice de todo, hasta me bauticé y claro, la iglesia lo hizo de la mejor forma, pero yo lamentablemente como que
Cuando me bauticé lo hice hasta más porque me tocaba y yo ni entendía lo que estaba haciendo. O sea, que fueron cosas que me fueron atrasando. Y lo estoy tratando de tocar, ¿verdad? De manera corta, pero sí, como que no tomé los pasos de la manera correcta y por esas dudas que tuve en el proceso de mi desarrollo de ser cristiano, me detuvieron demasiado. Y yo por mi timidez, por cómo preguntar, qué hago, pues no lo hice, no pregunté. Y me tomó mucho tiempo. Y la idea de este podcast es eso, evitar que todos esos que están como yo estuve, que no se queden estancados y pensando qué tengo que hacer, sino que hasta de cierta manera yo tratar de llegar a todas esas personas y decirle, mira, esto fue lo que hice. Y vamos sobre eso ahora de por hecho, ¿verdad? ¿Qué te puedo decir? Pues mira, aparte de eso, pues tomé la decisión de que yo decía, ¿sabes qué? Tengo que hacer algo para cambiar mi vida. Claro, en el proceso conocí una serie de personas que me ayudaron a entender lo que tenía que hacer. O sea, que decidiste obedecer. Decidí obedecer, eso es así. Decidí obedecer, decidí empezar, ¿verdad? A hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y yo dije, pues, ¿sabes qué? Señor, ¿qué tengo que hacer para agradarte? Y sí, tuve una serie de personas, como comentaba, que me dirigieron. Entre esos está mi pastora, la Débora, y mi pastor Abdiel, que los estoy mencionando, sí, los estoy mencionando, eso es así. Ellos estuvieron ahí, bendito. Ellos pasaron muchos dolores de cabeza, fíjate. Ellos fueron obviamente parte de mi desarrollo, de entender muchas cosas que me atrasaban. Y ellos eran los que me empujaban y me decían, porque el Señor les fue mostrando a ellos también, ¿verdad? Que fueron parte de lo que me ayudó a crecer, obviamente. Porque siempre, bueno, que eso es otra cosa, otro problema que yo tenía era ese, por hecho. Que yo pensaba que para yo hacer las cosas para Dios, las podía hacer por mí mismo, solo. Yo no quería gente como que diciéndome lo que tenía que hacer. No sé por qué tenía esa rebeldía de que sentir a alguien que me dijera, haz esto para agradar a Dios de esta forma, pues como que yo decía, no, yo no tengo que hacerlo porque tú me lo dices. Y el problema era doble, porque sí recibías una palabra, sí tenías unos modelos a seguir, sí conociste muchos líderes que, sí, ¿verdad? Porque al ser criado en una iglesia, el ejemplo está, ¿verdad? Pero esa timidez de no querer preguntar, porque quizás la vergüenza, pues te detenía más ese carácter, sí, o forma de ser, wow, de que no quiero que me digan cómo hacerlo, pues definitivamente sí atrasa. Eso me atrasó demasiado. Yo decía, no, a mí que me estén diciendo que yo tengo que ir a orar por alguien. Yo decía, no, yo tengo que esperar que yo lo sienta en mi corazón. Entonces, ve que son conceptos o forma de ver las cosas que me detenían, que ni siquiera eran bíblicas, porque yo no puedo pensar ahora que cuando yo sienta hacer las cosas que las voy a hacer. Entonces, por eso les estoy contando por qué empecé a hacer este podcast ahora, porque yo decía, no, la gente tiene que escuchar las cosas que me pasaron, el trabajo que pasé para poder desarrollarme, para hacer lo que Dios quiere en mi vida y entender mi llamado de sobre todas las cosas. Y nada. Y también poder traer temas que por lo regular no vamos a escuchar un domingo en una prédica. Sí, ¿verdad? Sí, no, definitivamente diste en el punto. Esa es la idea. Vamos a estar llevando temas que no los voy a tocar aquí, obviamente, porque si no, pues ya hablé de todos los episodios que vienen. Así que vamos a estar tocando temas bien interesantes de por hecho, que son dudas que yo sé que a mucha gente le ocurre en el proceso de ser cristiano o de empezar a buscarle a Dios. Pues todos esos van a ser temas que vamos a ir montando poco a poco. O sea que este podcast, en cierta manera, lleva eso que dice la palabra y predicar el evangelio, sí, a todo el mundo, pero de una manera diferente. Además, sí, también podemos ver, vamos a estar escuchando muchos temas, vamos a estar compartiendo muchas cosas. Y hablabas en ese proceso de crecimiento. Cuando te referías a crecimiento, ¿verdad? Yo digo, en mi experiencia fue diferente porque tú fuiste criado en el evangelio, sí, pero yo no. Y cuando yo llegué a la iglesia, yo tenía una intención bien clara de que yo sabía y necesitaba a Dios. Y yo era de las personas que bien presentada. O sea, yo me metía en todo lo que había. O sea, yo rápido comencé a trabajar con los jóvenes, rápido comencé a trabajar con los niños, ya me metí en la adoración. Siempre he sido una persona activa, proactiva en ese sentido, pero también sentí que llegó un momento en que yo decía, ya, esto es todo, este es el evangelio, cumplo, voy a la iglesia, me porto bien, y como no fui criada, no tenía el ejemplo, no sabía cómo yo podía establecer una relación con Dios íntima, y eso a mí me detuvo mucho.
Y como tú decías y compartes con todo el mundo Claro, aquí sí, hoy, sí. poder tener esas personas, rodearse. Por eso es bueno la congregación. La congregación va más allá de ir un Definitivamente, domingo. sí. La congregación es donde estamos varios reunidos y podemos compartir la palabra, podemos hablar de diferentes temas, podemos ser claros y aclarar dudas que pueden ser temas hasta diríamos, personales que uno puede Sí. ver reflejados y encontrar respuestas en la palabra y uno no lo sabe porque no hay una relación con Dios, no hay una búsqueda constante, ¿verdad? Y a mí eso me detuvo mucho. Sí, y por eso es que, ¿verdad? Como te decía ya, tenía que hacer esto porque yo sé que esas son las pequeñas zorras que se cuelan, ¿verdad? Y nos detienen. Y esos pequeños, ¿verdad? Esas lagunas que se nos quedan en la mente, que no nos dejan quizás seguir hacia adelante para agradar a Dios y cumplir ese propósito de Dios en nuestras vidas. Pero sí sé que una vez empecé, ¿verdad? A leer la palabra, tomé la decisión, tuve que hacer todo el proceso completo desde cero otra vez porque yo hasta me había bautizado, como te decía, por protocolo, o sea, lo hice porque me tocaba. Y entonces, pues, yo dije, no, me voy a tener que bautizar otra vez, me tuve que bautizar otra vez, pero Con con el entendimiento. entendimiento, como tiene que ser. Y entonces, de ahí obviamente me arrepentí, yo dije, Señor, ¿sabes qué? Yo necesito también recibir tu Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo que nos dejó Jesús para que pudiéramos cumplir con todo lo que dice su palabra y con ese primer llamado. Y yo decía, Señor, ¿verdad? ¿Qué más tengo que hacer? Entonces, una vez pude entender eso, que necesitaba tomar unos pasos y hacer unas cosas para poder empezar a caer en tiempo en ese camino Organizar que Dios... Sí, como uno porque... dice, volver a empezar. volver a empezar. Y una vez hice eso, yo empecé a ver cambios en mi vida. Claro, yo más adelante les voy a seguir dando más detalles. O sea, quiere decir que en este tiempo que vas a estar compartiendo junto a diferentes personas, no solamente le vas a enseñar diferentes temas, sino también que van a poder conocer cuál es el proceso que de acuerdo a la Biblia se requiere para crecer. Claro, sí. También, ¿verdad? ¿Qué herramientas o cosas podemos obtener que dice la palabra para poder mantenernos firmes y ser intencionales en el caminar y poder realmente, más allá de ir a escuchar una palabra los domingos, de compartir una palabra con otras personas, poder crecer uno mismo de forma personal. Es que esa es la idea realmente de este podcast, que entendamos que hay más de lo que estás diciendo, de ir a la iglesia nada más, de a lo mejor congregarnos, compartir con los hermanos. Hay algo y que es más. Nuestra responsabilidad, Eso porque es también por mucho tiempo las personas han pensado que esto es responsabilidad solo de uno, vamos a ponerle el pastor, y que yo simplemente voy y escucho la palabra y ayudo en la estructura, pero luego de ahí, ¿qué hay? Sí, ¿no? Y que de por hecho eso me detuvo a mí también, porque yo decía, pero es que yo no soy pastor, o sea, yo no soy ese líder, eso le toca a otro, yo decía. Y yo pensaba así, que eso también me detuvo. Que vamos a estar viendo en los diferentes temas reflejado esa palabra que dice en Marcos 15, Marcos 16, del 15 al 18, y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice, Jesús les dijo, vayan por todos los países del mundo y anuncien las buenas noticias a todo el mundo. Los que crean en mí y se bauticen serán salvos. Los que no crean en mí, yo los voy a rechazar. Los que confíen en mí y usen mi nombre podrán hacer cosas maravillosas, podrán expulsar demonios, podrán hablar idiomas nuevos y extraños, podrán agarrar serpientes o beber algo venenoso y nada les pasará. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. O sea que estamos hablando de temas en donde realmente entonces el cristiano debe ser capacitado y entender que lo que dice ahí, que es lo que yo pude entender que me ayudó también, fue que ese es nuestro llamado, nuestro primer llamado, de por hecho, el llamado que dio Jesús a sus discípulos. Y les dijo, porque nos detenemos pensando que no tenemos ese llamado profético, ¿verdad? Lo que sea. Si vamos a la palabra y la leemos, porque eso es lo que me pasaba también, no leí la palabra. Entonces, como no leía, había muchas cosas que Eso se da mucho en la relación. Esa relación que no depende de que vayas un domingo. Esa relación que se crea en tu intimidad, en tu casa, en tu tiempo a solas. Sí. Que obviamente
es algo que nos detuvo a ambos y que lo que vas a estar compartiendo durante todos estos episodios van a ayudar a cada persona a poder entrar en esa relación con Dios y también a conocer sus responsabilidades como esta. Estos son responsabilidades. Ese primer llamado, de por hecho, ¿verdad? Quizás me estás diciendo, ahora me estás hablando que tengo un llamado. Y yo digo, mira, tranquilo. Y todavía no hemos empezado. Esta es la introducción. No, esto es un intro. Estoy tratando de abarcar lo más que podemos, ¿verdad? Y tratando de darle unos tips y unas cositas, ¿verdad? Que fueron los que me ayudaron. Pero obviamente estamos empezando. Este es el primer episodio. Ya después los demás episodios iremos a más profundidad de cada tema. Pero sí. Quiero que entiendan en el día de hoy, ¿verdad? Que este es el primer llamado que tenemos. Sí, a todos nos va a tocar orar por personas y que sean sanas. O sea, a todos nos va a tocar orar por alguien y que sea libertado, ¿verdad? De algún demonio. Y me dirás cómo, pues no te preocupes. Quédate pendiente a los próximos episodios, que entonces hablaremos de eso también. Además de los famosos temas personales o hechos que nos surgen en el crecimiento. Definitivamente, sí, no, esa es la idea. O sea, quiero que en este podcast empecemos a desmenuzar esos temas que nos atrasan, esas dudas, y esa es la idea, que aquí tratar, obviamente, lo más que podamos, de cubrir esas dudas y esos temas que están como que, wow, ¿y ahora? No, pues no. Que ellos se puedan sentir como si estuvieran en la sala de su casa, hablando con un amigo y diciéndole sincero, tengo esta duda, no sé cómo resolverla, no sé qué Dios espera de mí en este tema. Ajá. Alguien que me lo aclare. Eso mismo, así que nada, en verdad, yo creo que no queda más nada, yo creo que eso era lo más que quería llevar, no voy a dar mucho de mi testimonio porque si no, bendito, no terminamos, pero la idea era darle ese brief de que entiendan que tuve muchos tropiezos en mi camino, tuve muchas dudas, tuve gente que me apoyó y muchas cosas ocurrieron que yo decía, ¿por qué no crezco? Pero no se preocupen porque la idea de este podcast es eso, que podamos empezar a llevar esos temas para poder crecer. Y si no conoces a Jesús, tranquilo. También vamos a tratar de llevar temas de esas personas que están empezando o no han escuchado nunca de Jesús, de Dios. Y obviamente, ¿verdad? Ya que nos estás escuchando, te agradecería, ¿verdad? Porque ya hasta aquí llegaría nuestra parte, este primer episodio. No fue muy largo porque obviamente era más como una introducción para que tengan una idea básica de lo que queremos llevar. Y nada, si nos estás escuchando, nos estás viendo por YouTube, te agradecería, ¿verdad? Si nos está viendo por YouTube, como dije ahorita, les agradecería que se suscriban, presionen la campanita. Obviamente, comenten. Me gustaría también que pusieran en los comentarios dudas, preguntas, porque podemos aprovechar de esas dudas que tengan para llevarlo como tema. Así que comenten, que me gustaría ver eso ahí abajo, ¿verdad? En los comentarios, en la sección. Y obviamente les agradezco a todos los que nos están viendo, ¿verdad? Eternamente. Vamos a estar también, de por hecho, tirando este podcast en formato audio. Va a estar también en lo que es Spotify, lo que viene siendo Google Podcast y Apple Podcast. Así que vamos a estar en dos formatos, audio y video en YouTube. Así que nada, les agradezco la oportunidad que nos dieron por escucharnos. Te agradezco a ti, mi esposa adorada, Roxana, ¿verdad? Por sentarte conmigo en este primer episodio. Así que gracias, ¿verdad? Por darme esa oportunidad de que podamos comenzar por fin. Así que nada, nos despedimos ambos, ¿verdad? Y más que un privilegio y gracias por acompañarnos. Sí, nos veremos. Bye, bye.